Gobernaron el planeta durante más de 170 millones de años y luego desaparecieron. La historia dice que fue un gran asteroide del tamaño de una ciudad que vino del espacio y golpeó la Tierra de la península de Yucatán hace unos 66 millones de años. Causó terribles cambios ambientales. Escombros en el aire bloquearon la luz del sol, por lo que las plantas no pudieron sobrevivir. Las temperaturas en la superficie de la Tierra se desplomaron. Los animales lucharon por sobrevivir, hasta que finalmente se extinguieron. Al menos eso es lo que muchos paleontólogos creen que sucedió. Ahora descubrieron que los dinosaurios estaban a punto de extinguirse incluso antes del asteroide. Su diversidad comenzó a disminuir 10 millones de años antes del asteroide. Las especies más antiguas y longevas no evolucionaron lo suficiente para adaptarse a todos los cambios en el medio ambiente, como niveles más grandes en el mar, gran actividad volcánica, periodos más fríos. Los dinosaurios preferían un clima cálido porque les ayudaba a mantener una temperatura corporal estable. Los dinosaurios vivieron en los 7 continentes, incluso en la Antártida. Eso es porque no estaba cubierta de hielo en ese entonces. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era una selva tropical pantanosa con un clima cálido y agradable. Incluso estaba en una ubicación diferente, a solo 900 kilómetros del entonces Polo Sur. Ese fue el momento del clima más cálido de nuestro planeta. El nivel del mar era 170 metros más alto que hoy, y la superficie del mar tropical podría alcanzar temperaturas de hasta 35 grados centígrados. La Antártida aún tenía algo así como una noche polar de meses sin luz solar, pero el clima alrededor del Polo Sur era suave y templado, sin masas de hielo. Los dinosaurios no mudaban su piel en un trozo largo como lo hacen los reptiles de hoy. Los científicos creen que la perdían en trozos pequeños. Tenían algo así como el furfur del dinosaurio. Había un dinosaurio, el Pegomastax, que parecía un cruce entre un puercoespín y un loro. Tenía mandíbulas de 2,5 centímetros de largo y se alimentaba de plantas. Tenía un pico corto y dientes largos autoafilables. Eran como tijeras y este pequeño dinosaurio los usaba para cortar plantas. Nuestro león moderno tiene una mordida poderosa, pero un T-Rex grande y aterrador mordía 2 veces más fuerte. El rey de los dinosaurios tenía la mordedura más fuerte entre todos los animales terrestres, 3,5 veces más fuerte que el poseedor del récord actual. El cocodrilo de agua salada australiano también tenía los dientes más largos, casi 25 centímetros de largo, la longitud de un iPad. La mayoría de los animales modernos son de sangre caliente o de sangre fría. Los dinosaurios estaban en algún punto intermedio. Los científicos piensan que eran principalmente mesotermos, lo que significa que la actividad de sus músculos calentaba sus cuerpos, pero su temperatura corporal también podía fluctuar. Muchos dinosaurios como los triceratops y estegosaurios tenían picos, placas, cuernos, crestas u otras estructuras extrañas en sus cuerpos. Al principio los científicos pensaron que eso era para cosas como la defensa. No tenían dientes afilados ni garras en forma de gancho en los dedos de las patas para cazar, pero pronto ampliaron la teoría. Probablemente era la forma de impresionar a sus compañeros e identificar a los miembros de su especie. Una especie, el Pachycephalosaurus, incluso tenía un sombrero funky de hueso en la parte superior de la cabeza. Aterradores, altos como edificios, masivos. Eso es lo que vemos en las películas, pero los dinosaurios eran principalmente del tamaño de un humano o incluso más pequeños. Los huesos más grandes eran más fáciles de fosilizar, por eso encontramos principalmente especies gigantes. El Eoraptor o ladrón del amanecer fue el primer dinosaurio nombrado, pequeño y con dientes, como yo. Recibió su nombre porque proviene de los albores de la era de los dinosaurios, del tamaño de un pastor alemán, pero probablemente no tan amigable. Espalda arqueada, placas óseas afiladas, cola curva, el Ankylosaurus era una especie de dinosaurio gigante, más sucio y puntiagudo que un armadillo. Su punto débil era la parte inferior blanda, pero los dinosaurios carnívoros que acechaban a este chico tenían que voltearlo primero para llegar ahí. Aún así era realmente difícil debido a su impresionante equipo. Los científicos creen que incluso tenía párpados huesudos. Algunos dinosaurios comían carne, otros plantas, y algunos de ellos podían mordisquear incluso guijarros. Un dinosaurio llamado Gallimimus no podía masticar todas las plantas que comía, por lo que ingería guijarros para triturar la comida.
El Gallimimus parecía una extraña mezcla alienígena de dinosaurio y pájaro, pero no podía botar una pelota de baloncesto, porque sus muñecas no eran capaces de mantener las palmas paralelas al suelo, y no tenían tiro de 3 puntos. Los dinosaurios más grandes eran herbívoros. Los carnívoros o los llamados terópodos eran, en su mayoría, más pequeños. Una razón es que los dinosaurios herbívoros eran muy codiciosos. Devoraban enormes cantidades de comida, a veces incluso tragaban las ramas enteras sin masticar. Algunos de los más grandes podían comer 1 tonelada de comida todos los días. Eso es como una pila del tamaño de un autobús. También había más dinosaurios herbívoros que de los otros. Los científicos aún no están seguros de si los dinosaurios carnívoros fueron capaces de coordinarse y cazar en grupos. Probablemente se mostraban hostiles entre ellos, especialmente cuando se trataba de compartir presas. Los fósiles y la forma de los huesos delicados en el ojo dicen que los dinosaurios deambulaban principalmente durante el día. Los científicos creen que solo los dinosaurios carnívoros más pequeños, como el Velociraptor, estaban activos durante la noche. Estaban detrás de esos pequeños mamíferos husmeando y tratando de encontrar comida mientras los grandes dinosaurios dormían, o eso es lo que pensaban. Esos pequeños mamíferos generalmente eran animales de madriguera que sobrevivieron tanto al reinado de los dinosaurios como a la edad de hielo escondidos bajo tierra. No todos los mamíferos se escondían de los dinosaurios. Algunas criaturas pequeñas pero furtivas, como los Repenomamus, robaban los huevos de los dinosaurios grandes, lo cual era una gran hazaña, considerando que primero tenían que engañar a la mamá dinosaurio. Los investigadores creen que los dinosaurios intentaron aletear en el suelo para acelerar la carrera por terrenos inclinados para atrapar a sus presas. Tal comportamiento les hizo aprender a volar, lo que por supuesto sucedió después de miles de años. Los dinosaurios eran emplumados y esponjosos y están relacionados con las aves, pero incluso las especies de dinosaurios anteriores que no volaban tenían plumas, como gigantes y aterradores T-Rex emplumados. Las películas mintieron. No puedes quedarte quieto y esperar que un T-Rex te pase de largo. Su visión era probablemente mejor que la que tienen las aves rapaces de hoy. Incluso sin ella tenían un sentido del olfato bastante bueno. Sin embargo, correr podría ayudarte. Los científicos calculan que el T-Rex probablemente podría correr a 20 kilómetros por hora. Se rompería los huesos a una velocidad mayor. Algunos dinosaurios tenían colas de más de 14 metros de largo. Esas les ayudaban a mantener el equilibrio al correr, especialmente a los que caminaban sobre 2 patas. Los velociraptores no eran como los que vemos en la pantalla, sino más bien como una especie de pollos prehistóricos, pequeño, un poco más grande que un pavo de 60 centímetros de altura. Probablemente tenía plumas, huesos huecos como pájaros, en su mayoría solitarios, pero probablemente se encontraban entre los dinosaurios más inteligentes. Su cerebro era grande en comparación con sus cuerpos. Eran tan inteligentes como los avestruces de hoy. El nombre Velociraptor significa ladrón veloz. Los estegosaurios tenían un cuerpo bastante grande, placas puntiagudas y un cerebro diminuto, del tamaño de una nuez o una lima, pero al menos tenían su propio aire acondicionado. Los investigadores descubrieron que sus picos estaban llenos de venas que transferían sangre y desarrollaron la teoría de que enfriaban su cuerpo gigante de esa manera. El Dimorphodon era un reptil volador con una envergadura de 2,4 metros y dientes multiusos. Los dientes en la mandíbula superior eran más largos, más afilados y mejores para atrapar la comida del agua. Los dientes de la mandíbula inferior eran mejores para sostener la comida al moverse. Uno de los primeros descubrimientos potenciales de dinosaurios fue en China hace 3.500 años. En ese entonces nadie sabía sobre los dinosaurios, por lo que la gente pensó que los dientes que encontraban podían pertenecer a dragones. El Hadrosaurus era un dinosaurio con pico de pato con más de 1.000 dientes. Cuando se caían podían crecer nuevos indefinidamente. Los huevos de dinosaurio eran bastante grandes, algunos tan grandes como pelotas de playa. Eso sería un gran omelette. El Baryonyx era un gran admirador del pescado. Su nombre significa garra pesada y lo obtuvo debido a unas garras grandes y extendidas que eran bastante afiladas y formaban el pulgar de cada mano. Al pescar usaban las garras como lanzas.
Los mosasaurios, también populares en las películas, no eran del todo un dinosaurio, sino un lagarto marino, estrechamente relacionado con los lagartos monitores y las serpientes. Como una serpiente, tenía mandíbulas que podían expandirse para tragar la comida. Estas criaturas eran veloces, tenían una aleta caudal y paletas en forma de aletas en lugar de brazos y patas. Los investigadores creen que tenían un sentido del olfato débil y una percepción deficiente de la profundidad, por lo que tuvieron que desarrollar una técnica de caza única, esperar a que su presa subiera a la superficie para tomar algo de aire. Gracias a los últimos descubrimientos de fósiles y a las nuevas tecnologías, estamos aprendiendo cada vez más sobre la biología de los dinosaurios. Para algunos es suficiente con saber que muchos de ellos eran colosales, aterradores y malvados. Pero para quienes eso no alcanza, el uso de la biología comparativa, el análisis de los pigmentos y los potentes rayos X han permitido obtener información sobre características específicas, como sus colores, su comportamiento alimentario y la forma de su lengua. Sí, así es, la forma de su lengua. Lo que ha sido un misterio durante mucho tiempo. Esto se debe a que las partes blandas y carnosas de los dinosaurios casi nunca se conservan. Pero gracias al descubrimiento de algunos huesos hyoides, que son los que están situados en la raíz de la lengua, frente al cuello, ahora tenemos una idea. La mayoría de los animales tienen este hueso hyoides, en el que se ancla la lengua. La forma y la complejidad del hueso determinan la libertad de movimiento de la lengua. Los científicos han descubierto que casi todos los dinosaurios tenían lenguas simples y planas y eran extremadamente similares a las lenguas que se encuentran dentro de la boca de los cocodrilos actuales. Sí, este cocodrilo. Adelante, échale un vistazo más de cerca. No, es broma, regresa. Pero echemos un vistazo a algunos dinosaurios concretos, comenzando por el brachiosaurio. Permítanme arriesgarme y suponer que la mayoría de ustedes reconocen a este dinosaurio debido a su cuello. Ya sabes, el que tenía 9 metros de largo. A pesar de que su cuello es una característica más distintiva, su nombre en realidad se traduce del griego como lagarto brazo. Es de conocimiento común que el brachiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes que jamás hayan existido. En promedio alcanzaba los 23 metros de largo y los 12 metros de altura. Eso es aproximadamente la longitud de 2 autobuses escolares y es tan alto como un edificio de 4 pisos. Ninguno de ellos existía en la era de estos chicos grandes. Se encontraron fragmentos de huesos de patas y vértebras de especies de dinosaurios aún más grandes, pero estos restos óseos son demasiado incompletos como para determinar su tamaño exacto. Así que este chico puede haber sido el dinosaurio más grande que haya existido. Puesto que era, gracias al cielo, herbívoro, se cree que el brachiosaurio comía hasta 400 kilogramos de materia vegetal seca todos los días. La mayor parte estaba compuesta por árboles coníferos, ginkgos y cícadas. Comer toda esa cantidad podría haber sido una tarea difícil, ya que los investigadores descubrieron que sus dientes tenían forma de cuchara y no eran ideales para masticar alimentos. Esto significa que la criatura se tragaba la vegetación entera, porque sus dientes estaban adaptados para quitarla de las ramas, pero no para moler grandes trozos de plantas. Esto, junto con la forma del cuerpo del dinosaurio, sugiere que el brachiosaurio le gustaba alimentarse lo más rápido posible. Los dinosaurios como estos no siempre hicieron uso de su habilidad para despojar a los árboles más altos cuando cenaban. El brachiosaurio viajaba en manadas, moviéndose al siguiente lugar una vez que se agotaba toda la vegetación local. Y me refiero a toda la vegetación local, no solo a la que colgaba en lo alto de los árboles. Es probable que la criatura complementara su dieta con vegetación de los niveles más bajos, después de haber terminado con todos los árboles cercanos. Este método de alimentación era el más atractivo en términos de energía para este gigante. Los investigadores creen que, al masticar la vegetación más baja, los dinosaurios ahorraban hasta un 80% de energía en comparación con la que utilizaban para alimentarse en las alturas. También descubrieron que las fosas nasales del brachiosaurio estaban en la parte frontal de su cara y no en la parte superior. Durante décadas, se creía que estos animales vivían dentro de pantanos. Pero ahora, sabemos que vagaban en manadas por las fértiles llanuras aluviales. Ahora veamos otro concepto erróneo común sobre un dinosaurio famoso. Dale una cálida bienvenida al Tiranosaurio Rex, que posiblemente sea el más célebre de todos los dinosaurios. Los descubrimientos de los últimos 100 años han revelado que los terópodos tenían una piel bastante emplumada.
Los terópodos son el grupo de dinosaurios al que pertenece el T-Rex, por lo que, naturalmente, la gente comenzó a pensar que la criatura también estaba cubierta de plumas. Sin embargo, un estudio de 2017 tomó impresiones de la piel del icónico dinosaurio y no encontró evidencia de las estructuras requeridas para sostener plumas. Si un T-Rex tuviera plumas, solo sería en su espalda. Los investigadores concuerdan en que se han descubierto otros grandes dinosaurios del mismo grupo que el T-Rex con el cuerpo cubierto de plumas. Un ejemplo sería el Yutyrannus. De todas maneras, en la actualidad, se considera que las plumas no eran una característica común de los T-Rex. Entonces es más fácil creer que las plumas eran exclusivas de los tiranosáuridos más pequeños y que cumplían la función de mantener a la criatura abrigada. Durante mucho tiempo, se pensaba que solo los terópodos poseían plumas. Pero esta teoría ha sido desacreditada. La evidencia fósil descubierta en Siberia ahora sugiere que las plumas estaban presentes en distintos grupos de dinosaurios. Los fósiles siberianos en cuestión pertenecían a otra especie de dinosaurio, Culindadromeus sabaecalicus. ¿Crees que lo pronuncié mal? Bueno, demuéstralo. Ahora, este dinosaurio que llamaré Culinda tenía una estructura de pelvis algo similar a la de un pájaro y medía aproximadamente 1,5 metros de largo, casi tanto como un refrigerador. Dado que la función principal de las plumas era la de mantener el calor, es muy posible que los dinosaurios de climas fríos tuvieran más plumas que sus contrapartes de climas cálidos. En general, los animales más grandes tienen menos dificultades para mantenerse frescos, por lo que es probable que los grandes dinosaurios que vivían en estos climas cálidos no tuvieran plumas en absoluto. Los dinosaurios más pequeños que habitaban en climas fríos, por el contrario, tenían muchas plumas. Ahora, gracias al descubrimiento de un Ornithomimus completo, con impresiones de plumas y piel, incluso sabemos cómo se veían algunos de los patrones de las plumas. El nombre de este dinosaurio se deriva del griego y en realidad se traduce como imitador de las aves. Por lo general tenían 3,5 metros de largo, casi tanto como una jirafa, y a pesar de ser omnívoros, no tenían dientes. Sus otras características distintivas incluían 3 dedos que inusualmente tenían la misma longitud. Y a pesar de sus cráneos de huesos finos, su cavidad craneal era de gran tamaño. Sus patas eran extremadamente largas, en particular los huesos de los pies. Combina esto con sus picos desdentados y sus cuellos largos, y sí, debe haberse parecido mucho a un avestruz. Y aunque no eran tan grandes como los brachiosaurios o los dinosaurios en general, su tamaño era mayor al de cualquier otra ave actual del mundo. Y no eran solo las extremidades del cuerpo del Ornithomimus lo que lo hacía parecerse a un avestruz. También tenían patrones de plumas muy similares. Su cabeza, su cuello y la parte inferior de sus patas estaban casi desprovistos de plumas, pero el resto de su cuerpo estaba bien cubierto de un plumaje suave. Es posible que, como en el caso de un avestruz, el plumaje también ayudara a regular la temperatura corporal del dinosaurio. A pesar de que algunos dinosaurios poseían plumas como las de las aves, de hecho eran sus parientes lejanos, durante la mayor parte de su existencia, las plumas no eran aptas para volar. Las plumas encontradas en impresiones fósiles o conservadas en ámbar han permitido a los investigadores comprender por qué estos animales no tenían un cuerpo demasiado aerodinámico. La estructura de estas plumas parece ser muy simple, con un eje central poco definido y flexible. Estas plumas le habrían servido mejor a cualquier dinosaurio como declaración de moda, ya que ayudaban a atraer la atención de otros dinosaurios. Además, tenían la capacidad de regular la temperatura corporal. ¿Te sorprende saber que los dinosaurios tenían plumas de avestruz? Espera a que te diga que sus primos reptiles lejanos tenían algo que parecía pelaje. Déjame presentarte al pterosaurio. Su nombre proviene del griego y se traduce como lagarto alado. Al igual que los dinosaurios, inicialmente se pensó que tenían una piel escamosa o correosa en todo el cuerpo. Pero a lo largo del siglo XX, los exámenes de fósiles revelaron que muchas partes del cuerpo de un pterosaurio eran peludas, y la envergadura de algunos pterosaurios podía alcanzar los 7 metros, casi tan largo como un autobús de Londres. Su mandíbula desdentada era muy larga y se parecía a la de un pelícano. ¿Cómo algo que parece un pelícano puede ser tan aterrador?
Estas criaturas estaban recubiertas de picnofibras. Eran estructuras simples, con una composición parecida a una pluma, pero similar a un hilo y muy suave. Investigaciones posteriores sugieren que algunas partes del cuerpo de los pterosaurios tenían plumas más complejas, con hebras ramificadas. Si esto es cierto, sería la primera vez que se encuentran plumas en un animal que no es ni un dinosaurio ni un pájaro. Muy bien, mira esto. El agua hierve más rápido cuando agregas un poco de sal. Mito. No hay ninguna diferencia, e incluso si la hay, es posible que el agua tarde más en hervir, pero podría hacer que tu pasta sepa mejor, solo digo. Los murciélagos son ciegos. No es cierto. El mito probablemente proviene del hecho de que son criaturas nocturnas y tienen una capacidad auditiva extraordinaria. Se mueven principalmente cuando está oscuro y confían en algo llamado ecolocalización, pero eso no significa que sean ciegos. Sus ojos no son inútiles, simplemente están adaptados a condiciones de poca luz. Una ballena azul es tan grande que su lengua puede pesar tanto como un elefante grande. Sí, estos muchachos son enormes. ¿Pierdes más calor por la cabeza? No. La verdadera razón por la que la gente cree que es así es porque cuando hace frío, nuestra cabeza es la única parte que es más probable que dejemos al descubierto. Si saliéramos a la calle usando solo una camiseta, perderíamos calor a través de nuestros brazos, sin mencionar las piernas, las caderas y otras partes. Así que, usen un gorro, chicos. El mapa de la lengua dice que tenemos diferentes partes para diferentes gustos. No realmente. Hay papilas gustativas individuales que perciben ciertos sabores más que otros, pero eso no significa que un área no pueda percibir un sabor dulce. Los estudios demostraron que todas las áreas de la boca tienen papilas gustativas, sensibles a todos los gustos. Echa un vistazo a este mapa de la lengua de la ballena azul. Parece que le falta el plancton. Los dinosaurios eran gigantes. Bueno, eso es falso. Las películas los muestran como lagartos enormes y escamosos, pero no. En primer lugar, había muchas especies de dinosaurios más pequeños, y algunos de ellos eran tan pequeños como un pavo o una paloma. Además, algunos dinosaurios como el T-Rex incluso estaban cubiertos de plumas, especialmente en las primeras etapas de sus vidas. El oxígeno es incoloro, parcialmente verdadero. En forma de gas no tiene color, pero en forma sólida o líquida tiene un tono azul cielo. Los camaleones cambian de color porque quieren combinar con su entorno. Mito. Eso probablemente sería algo muy agotador. En realidad, algunas otras cosas como el estado de ánimo, la temperatura o la cantidad de luz que reciben afectan su color. Cuando los camaleones se relajan, estiran las células. Los cristales que están dentro de ellos se ven afectados por la luz. Estos animales usan cristales para comunicarse entre sí. Por ejemplo, los tonos más oscuros muestran que no están de tan buen humor, sino que se sienten un poco agresivos. Así que creo que mejor no me acerco. Los neandertales tampoco son nuestros antepasados, a pesar de que vivieron con los humanos modernos, al mismo tiempo en un momento, pero principalmente en diferentes áreas de nuestro planeta. Entonces no son una etapa del desarrollo humano, sino un linaje diferente. También fueron bastante creativos. Usaban fuegos, fabricaban herramientas, comían plantas medicinales, se limpiaban los dientes y muchas cosas más similares a nuestra especie. Los neandertales probablemente se extinguieron debido a los duros cambios climáticos. Los pavos pueden sonrojarse. Eso es verdadero. Son como nosotros cuando se trata de eso. Cuando están enojados, emocionados o incluso sintiéndose mal, la piel de sus cuellos y cabezas se enrojece. Como la de mi hermano mayor. Los agujeros negros no son realmente agujeros como su nombre puede implicar. Son objetos muy densos con una atracción gravitacional extremadamente fuerte. Los flamencos son animales geniales, verdadero. Doblan las piernas a la altura de la rodilla, mito. En realidad las doblan por los tobillos, ya que las rodillas están más cerca del cuerpo y cubiertas de plumas. Las manzanas de los supermercados son frescas, tal vez sí, pero tal vez no. Pueden tener hasta un año de antigüedad, ya que a menudo se recolectan entre agosto y noviembre. Después de eso se cubren con cera y se secan al aire caliente. Finalmente se envían a una cámara frigorífica y después de 6 a 12 meses las vemos en los estantes de los supermercados. ¿El agua embotellada tiene fecha de caducidad? Verdadero. Pero eso no significa que el agua sea lo que caduque. Lo hace la botella. El plástico comienza a filtrarse al agua y aparecen algunos productos químicos no deseados.
La bolsita de té en realidad no fue planeada. Verdadero. A principios del siglo XX, Thomas Sullivan llenó pequeñas bolsas de seda con muestras de hojas de té y las envió a sus clientes. La idea era abrirlas y echar hojas de té en el agua caliente. Muchos clientes pensaron que se suponía que debían poner esas bolsas en la tetera sin abrirlas. La bolsita de té pasó por algunas mejoras, recibió una etiqueta de papel y cuerda al final, y un nuevo invento no planeado estaba listo. Los rayos nunca caerán dos veces en el mismo lugar. No es cierto. El Empire State Building fue golpeado una vez 8 veces en solo 24 minutos. Hubo una tormenta terrible y nada pudo o puede mantener a los rayos lejos del lugar que fue alcanzado. Si un lugar golpeado tiene características que atrajeron el rayo en primer lugar, como la forma del terreno, el agua estancada o la altura, puede volver a atraerlo. Tienes tanto ADN en tu cuerpo que puedes estirarlo desde el Sol hasta Plutón y de regreso. Verdadero. Y no solo una vez, 17 veces. Por supuesto que no te verás igual después de hacer eso. Los cocodrilos son una de las especies más antiguas del mundo. Sí. Ya han existido durante 200 millones de años. Como mis vecinos, las zarigüeyas duermen colgadas de las colas. Se puede ver en los dibujos animados y en algunas fotos, pero en general no es así. Sus colas son muy fuertes, por lo que estos animales pueden agarrar ramas y sostener su peso, pero solo por periodos cortos. Los especímenes adultos pesan demasiado para permanecer en esta posición durante demasiado tiempo, por lo que no descansarían mucho. Los peces dorados tienen una memoria de 3 segundos. No, los peces dorados son realmente inteligentes. Un estudio mostró que podían distinguir entre 2 canciones clásicas. No aprenden rápido, es cierto, pero después de más de 100 sesiones lo hicieron, lo que no sería posible si su memoria pudiera durar solo 3 segundos. Un tipo de salamandra... puedes leer solo. Adelante, puede extender su lengua hasta la mitad de su longitud corporal en solo 7 milisegundos. Verdadero, eso es 50 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos. Tienes que ser rápido para atrapar ese mapa de la lengua. Las personas pueden realizar múltiples tareas. No es cierto. Revisar correos electrónicos, hablar por teléfono, cocinar. Parece que hacer varias cosas a la vez ahorra tiempo. Pero las investigaciones muestran que la multitarea no es del todo posible. Nuestro cerebro está programado para hacer una cosa a la vez, por lo que cuando pensamos que estamos realizando múltiples tareas, en realidad se trata de cambiar de tarea, lo que puede llevar más tiempo en lugar de ahorrárnoslo, además de reducir nuestra capacidad de atención. La Tierra no es el único planeta con agua. La NASA descubrió que Júpiter tenía un océano con el doble de agua que en nuestro planeta. Está justo debajo de una capa de hielo. Incluso Marte tiene algo de agua líquida fluyendo. Además, la Tierra es redonda. ¿O no? Técnicamente, tiene polos aplanados y un bulto en el ecuador, así que tiene una forma irregular de elipsoide. Los zombies no son inventados. Verdadero. De acuerdo, los humanos no pueden convertirse en seres como vemos en las películas, pero el reino animal tiene sus zombies. Por ejemplo, hay un tipo de hongo que se apodera de las hormigas y esparce sustancias químicas específicas en sus cerebros. Eso hace que una hormiga deje a su familia para buscar el lugar donde este hongo quiere vivir. La cascada más grande del mundo está bajo el océano. Muy verdadero, está en los mares nórdicos. El agua de mar fría es más densa que la cascada cálida. La caída tiene casi 3,2 kilómetros de largo. La avispa más pequeña del mundo no es más grande que una amiba. Verdadero, esta avispa tiene las mismas partes del cuerpo que otros insectos, como ojos, alas, cerebro, piernas y más, pero solo mide 0,02 milímetros de largo, lo que en la mayoría de los casos la hace más pequeña que los organismos unicelulares, que también conocemos como amibas. La nieve solo puede ser blanca. No es cierto, y no me refiero a la nieve cerca de las bocas de incendio. Por ejemplo, hay algunas montañas con nieve rosada, como la Sierra Nevada en California. Su color se debe a un cierto tipo de algas que viven ahí. Aurora boreal tiene una hermana. Verdadero, se llama aurora austral. Y se puede ver en el hemisferio sur. La mejor época para verla es en el invierno. Más del 99% de los átomos es espacio vacío. Verdadero.
Si reuniéramos a todas las personas del mundo y elimináramos todo el espacio vacío entre los átomos, la población de la Tierra encajaría en el tamaño de una naranja promedio. Creo que deberíamos intentarlo. Así finalmente podré conseguir un asiento en el autobús. Los delfines se comunican y se llaman unos a otros por sus nombres. Verdadero. Usan silbidos vocales específicos para identificarse entre sí. Hasta luego y gracias por todos los pescados. El inodoro descarga en diferentes direcciones cuando está en diferentes hemisferios. No. La dirección es la misma si el baño está en Australia o en Francia. En serio, un caracol puede tener una siesta bastante prolongada. Verdadero. Algunos caracoles pueden dormir unos 3 años seguidos. Los tiburones huelen solo una pequeña gota de sangre a kilómetros de distancia. No del todo. Claro, la región de su cerebro a cargo de oler los olores está agrandada, pero el océano es realmente grande, además de que las moléculas de los olores necesitan tiempo para extenderse en el líquido. En un día bastante bueno con corrientes favorables, un tiburón puede oler la presa desde una distancia de un par de campos de fútbol, pero no a kilómetros. Finalmente, los pingüinos le proponen matrimonio a su pareja. Verdadero, son monógamos y después de elegir pareja, el macho le da a la hembra un guijarro para mostrar su afecto. ¡Ah!